voz y voto. Como decíamos en la presentación, el cuarto paro que las distintas centrales obreras hacen en contra de la administración del presidente Mauricio Macri, en algunos casos ya está en marcha porque las dos centrales, la CTA, han comenzado este mediodía, pero sin duda que esta medianoche se hará sentir el paro en todo el país cuando se paralicen todas las líneas de transporte. Para hablar de esta cuestión ya me acompaña Héctor Morcillo, dirigente del Gremio de Alimentación y también secretario gremial de la CGT Regional Córdoba, la CGT que más gremios aglutina aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Morcillo? Muy bien, Julián, ¿cómo le va? Bueno, el tema de la paralización de todas las líneas de transporte prácticamente les garantiza el éxito de la medida de fuerza, ¿no? Sí, pero no solamente eso, creo que ya nos sorprendió a nosotros el nivel de acatamiento que hubo en junio en el paro anterior, el nivel de adhesión de muchos compañeros que decidieron directamente no concurrir a trabajar porque se está sufriendo en carne propia la pérdida constante del poder de compra de los salarios, la inflación que está absolutamente descontrolada y todos los motivos que dieron origen a esta medida de fuerza. Pero sin duda creo que el paro va a ser contundente mañana, no solamente por el transporte, sino porque hay una necesidad del conjunto de los trabajadores de expresar la necesidad de que cambie esta política económica, ¿no? Morcillo, parece una encrucijada, ¿no? Sí. Sin duda que el contexto marca que están los motivos para hacer una medida de fuerza, alta inflación, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, pero también está la cuestión que el día miércoles, cuando termine el paro, el gobierno ya ha dicho que no va a cambiar el rumbo de su plan económico. Bueno, si el gobierno insiste en esta tesitura, sin duda se va a agravar el nivel de conflictividad social, porque no solamente hay reivindicaciones que tienen que ver con lo económico, sino fundamentalmente que hay una cuestión que nos está preocupando mucho y particularmente desde la CGT Regional Córdoba lo vinimos analizando ya desde hace 2 meses atrás cuando hicimos un plenario y decidimos hacer un relevamiento de las distintas actividades en la provincia de Córdoba, en el área de los servicios, en el área del sector público y en el área de la industria, y vemos que cuando cada una de las organizaciones presentó su informe, vimos la situación y realmente es alarmante, es decir, lo que está pasando en el cordón industrial de Córdoba, en la industria metalmecánica, en la industria automotriz, lo que pasa en nuestro sector, es decir, un sector que normalmente somos los últimos en llegar a la crisis, pero que hoy estamos en la puerta de esta crisis y avisoramos meses muy complicados, con pérdida de puestos de trabajo, con una caída en la producción muy importante y un ajuste en el sector público, en el sector de los servicios, que son las recetas de este gobierno y las recetas del Fondo Monetario, y que hasta ahora no le han resuelto el problema a la gente ni a los trabajadores. Entonces, cuando venimos de promesas de que vienen los brotes verdes, que en el segundo semestre, que el tercer trimestre, la economía, lejos de crecer, cada vez cae, los pronósticos cada vez son más alarmantes. No ya los pronósticos que puedan realizar algunos sectores interesados, sino los propios economistas del gobierno nacional y los propios economistas que toma el Banco Central como referencia para elaborar las políticas de tasa de interés, marcan a las claras que la economía no va a crecer, la economía va a decrecer, y eso los trabajadores lo vemos día a día en nuestros puestos de trabajo. Sí, cuando entramos a una planta y hay 4 líneas y solamente están produciendo 2 y el resto está acomodando caja, está pintando, está acomodando su puesto de trabajo, nos preocupa mucho, porque ya pasamos esa etapa anteriormente. Y esto generalmente termina en suspensiones y en despidos. Entonces, creemos que si el gobierno no cambia la política en lo inmediato e insiste en esta política de cada vez más ajuste, más recesión, alta inflación y un dólar imparable, que hoy ha bajado, pero que evidentemente estamos viendo claramente que acá hay una timba financiera que no la controlamos nosotros. Dice que puede aumentar la conflictividad. ¿No descartan que haya otra medida de fuerza, un paro general, antes de fin de año? Y sí, si no hay ningún cambio, si hay oídos sordos al reclamo del conjunto de los trabajadores y de las organizaciones sociales, sin duda que se va a profundizar la conflictividad, porque los que vivimos la etapa de los 90 en la industria, vemos muy claro que vamos a un camino muy parecido y esto tarde o temprano se termina traduciendo en menos puestos de trabajo. En nuestra actividad nosotros hemos perdido a nivel nacional en lo que va desde diciembre del año pasado hasta ahora, más de 6.000 puestos de trabajo. ¿En Córdoba?
En Córdoba, afortunadamente, hemos perdido muy pocos puestos de trabajo, 15 o 20, pero este es un trabajo permanente, diario, donde el gremio está acompañando a las empresas, está haciendo gestión entre el Ministerio de Producción, entre el Ministerio de Trabajo. Le hemos pedido una audiencia al gobernador de la provincia porque estamos muy preocupados por el futuro de la industria en nuestra provincia, ¿no? El gobernador, si bien ustedes reclaman en contra de las medidas a nivel nacional, el gobernador Schiaretti es uno de los gobernadores más dialoguistas con el gobierno nacional. ¿También el reclamo es para él? Sí, el reclamo es para que alguien se haga cargo. Es decir, a ver, los puestos de trabajo que se pierden, la industria que cae, son cordobeses, son puestos de trabajo cordobeses, son industrias cordobesas, algunas serán multinacionales, pero que tienen un fuerte impacto en nuestra provincia. Entonces creemos que el gobierno provincial también se debe hacer cargo de esta situación. Hoy creemos que es absolutamente necesario que haya políticas del Estado, un Estado proactivo, que aborde el problema del empleo en forma urgente, que aborde la necesidad de actualizar los salarios. La pérdida que ha habido del poder adquisitivo de los salarios en los últimos meses es espantosa. ¿Qué están pidiendo para compensar esa pérdida de poder adquisitivo? La reapertura inmediata de paritarias. Creo que esto cada sector podrá evaluar y analizar qué es lo que está en capacidad de negociar, pero sin duda la reapertura de las paritarias sin techos y sin condicionamientos, porque ya desde el año pasado venimos sufriendo las políticas de un Ministerio de Trabajo Nacional que le ha puesto techo permanentemente a las paritarias, que amenazaba y amenaza con no homologar los convenios colectivos que superen las pautas oficiales, que después resulta que no son pautas oficiales, desmienten. Pero evidentemente cuando uno está negociando en el Ministerio y le dicen que no puede pasar del 15, sino después no va a ser homologado. Nosotros tuvimos la suerte de que firmamos en el mes de junio y firmamos el 25,5, pero creíamos que era uno de los mejores acuerdos. Hoy ya quedó absolutamente desfasado. Es decir, acá creemos que hay que hacer un monitoreo diario, semanal, de la actividad industrial, de la actividad de servicios y de la pérdida de los salarios. Tiene que haber una política del Estado en esto. Morcillo, ustedes como dirigente gremial también tienen mucho contacto con la sociedad. Más allá del conflicto gremial, ¿ve un clima social complicado? Y máximo teniendo en cuenta que se avecina fin de año cuando generalmente los conflictos sociales se suelen agudizar. Sí, pero también veo que hay mucha madurez en la sociedad, ¿no? En eso, creo que hoy nadie está buscando el conflicto por el conflicto mismo, nadie está planteando que el gobierno se vaya antes que termine el mandato, porque todos sabemos que cuando hay crisis de esta magnitud, que no solamente son económicas y terminan siendo crisis institucionales o políticas, los que pagan las peores consecuencias somos los trabajadores y el campo popular. Así que tenemos muy claro cuál es el horizonte. Lo que sí pedimos es que haya cambio en las políticas, que haya política, que haya un Estado activo ante el problema del desempleo, ante el problema de las suspensiones. Hoy hay industrias que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas. Nosotros lo estamos viendo en nuestra actividad. Y esto significa menos temporario, menos trabajadores eventuales, menos horas de trabajo, adelantos de vacaciones. Es decir, creo que hay un gran esfuerzo del sector industrial en que la crisis no se agudice aún mucho más, pero no sabemos cuánto más va a aguantar, porque evidentemente el consumo interno no está lejos de mejorar, hay una retracción en la demanda importantísima. Nosotros tenemos industrias que han caído en volúmenes de producción entre un 10 y un 11% en volúmenes, las pérdidas en la descapitalización de las empresas es muy importante. Bueno, todo esto significa que se traduce en menos horas de trabajo, menos empleo y salarios bajos. Es decir, fíjese, el presidente de la Copa, el Funes de Rioja, hace 2 años cada enero venía planteando que los salarios, él ponía como ejemplo a los trabajadores de la alimentación, en términos de dólares estábamos arriba de los $1000, que no era competitivo, que éramos los salarios más altos de la región. Hoy estamos cerca de los 400 y pico dólares. ¿Por qué no lo dice ahora, no? Es decir, acá ha habido una devaluación no solamente de la moneda, sino una devaluación de los salarios muy importante, y eso se traduce en una pérdida de poder de compra realmente alarmante, que hace que perdamos calidad de vida, porque cuando un trabajador hoy debe destinar entre un 15 y un 20% de su ingreso a pagar energía, a pagar el gas, a pagar la electricidad, porque si no se lo cortan, si no lo pagan no se lo cortan, no son servicios que uno puede prescindir o no, tiene que pagarlo porque si no se lo cortan. Los alquileres han aumentado una barbaridad,
se está perdiendo calidad de vida. Nosotros lo vemos ya el año pasado en la capacidad de poder tener vacaciones de los trabajadores, disminuyó la calidad de vida, y hoy lo vemos en que rubros esenciales de nuestra producción, galletitas, alfajores, caramelos, no son demandados hoy por la sociedad. Cuando una familia deja de comprarle galletitas a los chicos para ir a la escuela, quiere decir que estamos muy mal. Se complica el tema. Estamos muy mal. Muy bien, Morcillo, muchísimas gracias por la participación en el programa. No, gracias a ustedes, muy amable. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a escuchar la opinión de una dirigente gremial de la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla, que tiene una particular visión sobre el tema de la conducción de la CGT Nacional. La vemos. Toda esta política de ajuste que se viene desarrollando y que se pretende profundizar está generando una reacción obrera enorme. En ese sentido, hasta la CGT, que está actuando como un elemento de contención, y las CTA, que actúan muy tardíamente, se han visto obligadas a convocar este paro. La CGT le quiere dar un carácter dominguero, pero ya se ha impuesto el carácter activo de este paro, donde los trabajadores, de la mano de las nuevas direcciones sindicales que desplazan a las burocracias, estamos colocando nuestro programa de salida a la crisis. Indudablemente, acá hay que aumentar los salarios y las jubilaciones en forma inmediata para enfrentar esta devaluación brutal que se ha comido nuestros salarios. Necesitamos enfrentar toda la política de flexibilidad laboral y de reforma laboral que viene también de la mano del presupuesto, los despidos en el Estado, la desocupación, que es el indicador más creciente, y todo eso lo vamos a enfrentar con un plan de lucha. Por lo tanto, desde nuestra opinión, este paro de 24 y 25, porque en los hechos se ha convertido en muchos gremios en un paro de 48 horas, tiene que ser un capítulo de un plan de lucha a fondo que derrote este plan de ajuste de Macri, de los gobernadores y del FMI.